saludarlos en esta nueva temporada de la entrevista de Nicole Rodríguez, volviendo este 1 de marzo con muchas ganas y con muchos también entrevistados que van a estar a lo largo de estos meses. Así que un abrazo y con mucha energía vamos a comenzar esta nueva temporada. Antes de comenzar la entrevista, les tengo que recordar, porque en vacaciones el programa no se estaba reproduciendo, el programa además no tenía nuevas entrevistas, por supuesto que bajan los likes y bajan quienes nos apoyan a través de suscribiéndose en el canal de YouTube. Yo les tengo que recordar en este 1 de marzo que tienen que suscribirse si quieren que les lleguen las alertas, que hay una nueva entrevista online que sale todos los miércoles. No tienen ni que dudarlo, todos los miércoles van a tener la entrevista ahí. Bueno, pongan la campanita que significa la alerta que le da a los suscriptores YouTube avisando que hay un nuevo programa. También los quiero motivar para que sigan apoyando al periodismo que intentamos hacer acá. Un periodismo más profundo, independiente, cuando a veces se me enojan los auditores porque esperan acá una bandera de combate. Tratemos de entender un poco las cosas, ¿no es cierto? Y tener una posición. Eso también es sumamente importante. Y eso es lo que estamos haciendo acá en la entrevista de Nicole Rodríguez. Por eso les pido que nos apoyen a través de Patreon con el monto que ustedes pueden, así como también lo hacen nuestros auspiciadores. Me han escrito a nicolperiodistachile@gmail.com para preguntar por los auspicios. Sigan escribiendo porque todavía tenemos espacio para más auspiciadores. Y hablando de auspiciadores, permítanme comenzar el programa recordándoles que MC Parking es la solución para estacionarse cerca del aeropuerto, pero olvidarse de estar ahí en el estrés de todos los automóviles en la puerta, sino que usted llega a este amplio estacionamiento a través de las autopistas, como por ejemplo Costanera Norte, autopista Vespucio Norte, y un bus de MC Parking que sale cada 20 minutos, incluso tiene alguna frecuencia más rápida, dependiendo de los días, lo va a dejar en la puerta del aeropuerto y usted se olvida de ahí de buscar un espacio entre todos los autos peleándose. Su auto queda 100% custodiado, alarma, guardias de seguridad, y simplemente reserve su espacio online. Mientras antes lo reserve con mayor anticipación, le va a salir más barato el arriendo de su automóvil y así olvídese esos viajes en transfer apretado con otras personas o el taxi que se arrepiente de haberle aceptado ese viaje y no lo pasa a buscar. MC Parking, agarra su auto y se estaciona. Listo, es la solución. También quiero saludar a Servicios Gastronómicos Master Cook Casinos. Este año quiere tener contenta a su gente, no importa cuánta gente tenga en su empresa, contacte a Master Cook Casino, que es una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en la cocina in situ. ¿Qué significa eso? Que esta es la cocina en casa, es una cocina muy casera, es una cocina que va a dejar muy satisfecho a quienes trabajan en su empresa. Más tiene ese olorcito que da ganas de ir a sentarse al casino y no ese gusto a cloro que a veces, o el olor a cloro mejor dicho, que tienen los casinos de empresa. Contacte a Master Cook a través de ventas@mastercook.cl, porque ahí van a tener toda la información del tipo de comida que quieren, el tipo de servicio, y además atrévase, porque si su empresa no es gigante, una multinacional, no importa, los dueños de Master Cook Casino que están encima de su empresa atienden todos los requerimientos. Ahora sí, la noticia del verano, bueno, veníamos con la estela de los indultos, el desorden ahí en el gobierno, y resulta que nos explotan los incendios durante prácticamente todo febrero, se siguen arrastrando algunos en marzo, empiezan las mismas discusiones de siempre, que no tenemos el avión, que sí tenemos el avión, que arrendamos un avión, que el avión se echó a perder. Pero eso tiene que ver con la gestión. Pero el tema que sigue dando vuelta y dice, bueno, ¿de dónde surgen estas cosas? ¿Cómo es que teníamos vacaciones tranquilas, veranos tranquilos, y de repente llevamos varios años en que el tema de los incendios es el tema del verano, causando una emergencia y una catástrofe gigante? Hay varias miradas. Yo quiero conversar y comprender y entender la mirada que tiene Iván Poduje, arquitecto urbanista,
magíster en desarrollo urbano, pero además es el socio fundador de Atisba, donde ellos estuvieron también en las noticias con algunos estudios que realizaron, no sé si específicamente solo con imágenes satelitales, de eso vamos a conversar, para hacer alguna relación de la intencionalidad de estos incendios con grupos terroristas, y para eso lo tenemos en pantalla. Iván, te agradezco que estés este primer programa del año 2023 en la entrevista de Nicole Rodríguez. Un gusto saludarte. Un gusto, Nicole, también. Muchas gracias por invitarme, por estar acá. Eh, y bueno, encantado de conversar de este tema que es muy preocupante lo que ha pasado acá en el sur y lamentablemente no se ha analizado con la relevancia que tiene, creo yo. Así es, queda esta sensación de exijo una explicación. No, no lo quiero comparar con octubre directamente y de inmediato, pero me queda a mí ese sabor posterior a todo este mes de febrero tremendo, esa sensación de, bueno, ¿quién me va a explicar lo que está pasando acá? El gobierno pareciera ser que no quiere y le bajó el perfil a la frase intencionalidad. Yo sé que hay que tener pruebas, pero le bajó el perfil, intentó desviar la atención, que las empresas forestales, el royalty, los conejos, etcétera. Fiscalía está investigando, hay querellas, de eso te voy a preguntar, pero ¿qué es esa sensación de que nadie te va a explicar lo que pasó? ¿Tú tienes una explicación, Iván, para el tema de estos mega incendios? Nosotros tenemos una hipótesis, ya que le hemos trabajado, como tú dices, a partir de fotos satelitales. El primer día del incendio, yo estaba de vacaciones, pero entendiendo que esto iba a ser grande, me coordiné con el equipo que está en la oficina, digamos, para poder medir estos incendios con las fotos satelitales. Y claro, nos sorprendió la magnitud de los primeros incendios, ¿ya? Sobre todo de los primeros, yo diría, 3 días. Fueron demasiado grandes y demasiado dispersos. Luego, esto siguió y lo que hicimos fue medir, o sea, traspasar la información de la digitalización a un software de información geográfica y georreferenciar las zonas que mapeamos de la NASA y las medimos por hectárea y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que el 86% de las hectáreas quemadas se concentraron en 3 días, que fueron los días 2, 3 y 4 de febrero. El 86%, ¿ya? Y claramente eso era anómalo respecto al incendio del 2017, donde tú ibas sumando un stock de hectáreas quemadas que era relativamente constante en el tiempo, iba progresando, pero acá partimos con 300 hectáreas el día 31, 12.000 hectáreas el día 1, 150.000 hectáreas el día 2, 146.000 hectáreas el día 3, y luego bajamos el día 4 a 20.000, y de ahí nos fuimos con 2.000, 6.000, etc. Entonces, claramente había una anomalía ahí. ¿Por qué en 3 periodos específicos se produjeron estos incendios tan destructivos, que fueron 186? Entonces analizamos las comunas que se habían prendido esos 3 días y nos dimos cuenta que había 11 comunas de la zona roja de la Araucanía. Nosotros habíamos en la oficina hecho 2 reportes de la Araucanía de los patrones territoriales de la violencia, que básicamente consiste, Nicole, en mapear los atentados por comuna. Entonces teníamos un registro de 1.280 atentados georreferenciados y vimos que las comunas que se estaban prendiendo eran las mismas comunas afectadas por el terrorismo. No todas, ¿eh? Porque por ejemplo Florida, Hualqui, Nacimiento, que tienen un stock importante de fuego, no. Pero había 11 comunas en particular, esos 3 días donde se quemaron 116.000 hectáreas. Entonces, si hoy día tenemos a nivel de todas estas comunas 411.000 hectáreas, da para sospechar que de esas 411.000 hectáreas, 116.000 se hayan quemado en apenas 3 días en las 11 comunas más conflictivas de la macrozona sur, por Claro, terrorismo. ustedes hicieron ese estudio solo con imágenes satelitales. ¿Cómo fue que obtuvieron las imágenes? Yo quiero entender la mecánica, es decir, cómo empezaron a elaborar el estudio, y además entiendo que tienen más estudios. Sí, estamos preparando uno nuevo de comparación con el 2017. La gracia que tiene el sistema Farm NASA, que es un sistema satelital, es que va actualizando día por día la evolución de los incendios, ¿cierto? Son mapas térmicos que son los mismos que usa la CONAF para analizar en particular un incendio, pero que la gracia que tienen es que se van actualizando por hora.
Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar 300 imágenes satelitales y las georreferenciamos y las medimos, ¿cierto? Y luego las fuimos comparando con los datos que daba la CONAF día a día de los consolidados por región para poder ajustar, porque siempre la medición tiene un margen de error, ¿ya? Y luego comparamos la intencionalidad que la publica Exante, la publica y da un golpe ahí, el medio Exante, y nos dimos cuenta de que, bueno, la intencionalidad es muy distinta por región. Y curiosamente, en esas regiones que nosotros, que habíamos visto en estos 3 primeros días, se prende gran parte del sur, ¿ya? Con una escala de fuego nunca antes vista, ¿ya? Comparado al 2017, el total es menor el de ahora, pero por día nunca habíamos visto 150.000 hectáreas quemadas en un día. Y cuando vimos la intencionalidad que publica Exante, nos dimos cuenta que en las regiones del Biobío y la Araucanía había intencionalidad de 47 y 43%, y en el Maule de 5%, que coincidía con el número de atentados que tenía. O sea, el número de atentados venía de una fuente distinta, la contrastamos con Exante, que venía de CONAF, con las imágenes satelitales y los datos duros de CONAF, que eran públicos, que eran de las hectáreas quemadas. Y con eso armamos, en el fondo, los datos para poder comparar, y nos dimos cuenta de que teníamos, en resumen, 3 días que concentran el 86% de las hectáreas quemadas, que en esos 3 días hay comunas de la macrozona sur que aportan casi 120.000 hectáreas quemadas, y que esas comunas de la macrozona sur se ubican en regiones que tienen una intencionalidad que es mucho mayor, más del doble de la que existe en el promedio de las regiones afectadas. Entonces, conclusión, tenemos un incendio que probablemente parte en Chillán, de hecho parte ahí, probablemente por un accidente, no sabemos, hay que determinarlo, pero luego se mueve, ¿cierto?, a 25 comunas, de las cuales 11, ¿cierto?, son comunas de la zona roja. Y eso ocurre en 3 días, y eso es lo que estamos sufriendo hoy día. Déjame entender bien esto. En el 2017 hay una gran diferencia entre lo que ocurre hoy por lo que te estoy escuchando, Iván, y se lo escucha a otras personas también. Entonces tenemos que entender que las condiciones climáticas del 2017 hicieron posible esos incendios que fueron tremendos por lo demás, y de gran magnitud, con gran daño, y que este 2023 los incendios no tuvieron relación con las condiciones climáticas, sino que más bien solo con una intencionalidad, principalmente, yo sé que hay rangos como el de Chillán, pero es decir, en el 2017 no encontramos rasgos de intencionalidad, sí el 2023. No, lo que nosotros detectamos, el único dato que teníamos duro del 2017 es la digitalización de las imágenes de la NASA por día, ¿ya? Y lo que vimos es que la evolución del fuego por día, ¿ya?, sin meternos en el tema del clima, Sí. la evolución del fuego por día era relativamente escalonada, era una curva con una pendiente regular. Se iban agregando cada día 20, 30.000 hectáreas quemadas, ¿ya? Eso fue lo que vimos, hasta juntar un stock total de 480.000 hectáreas en las zonas que nos interesaban, ¿ya? En cambio, en este incendio, lo que vimos es que partes con unas hectáreas muy pequeñas, 6.000, 11.000, y luego salta a 150.000. O sea, en un día, tú tienes como 4 veces lo que se quemó el 2017 por día. Y eso es completamente anómalo, ¿ya? O sea, eso ya debiera prender alerta. ¿Cómo es posible que en un día, en particular el 2 y el 3 de febrero, se quemen 140 y 150.000 hectáreas? O sea, el Claro. 86% de Y todo lo ahí, que se ha quemado se quemó en 3 días. Entonces, ¿qué fenómeno puede explicar que en 3 días se queme el 86% de un incendio, cuando el 2017 en 3 días fue aproximadamente un 30%, 35%? Entonces, claramente teníamos una anomalía desde ese punto de vista, no desde el punto de vista climático, que no lo hemos analizado, y tampoco hay datos de intencionalidad, porque son datos que inexplicablemente la CONAF no ha liberado. Nosotros hemos tenido acceso a algunos datos porque andan circulando, dado que con una clave tú puedes entrar. Esas claves las pedimos, no las han entregado, pero no ha llegado información, y claro, tenemos intencionalidades, y si te decía, de 45, 46% de la región, pero hasta 80% de las comunas de la zona roja
de la Araucanía y la Ahora, provincia de Arauco. la información de la CONAF debe ser pública, ¿no? Ellos no pueden guardarse esa información aunque tengan instrucción de guardarla. Es un organismo público y me imagino que está en la obligación de entregarla. Sí, pero ya vimos, por ejemplo, uno de los días, tú recuerdas que la CONAF sale con este reporte eh, y Exanta accede a los datos que eran públicos, pero que se entraban, digamos, a la plataforma del sistema, así que el sistema que tiene el detalle de toda la información, ¿cierto? Que maneja la CONAF, ¿cierto? Que el CITCO, Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones. Había mucha gente que estaba accediendo con clave, o sea, gente de las empresas, de los municipios. Nosotros pedimos la clave, todavía no nos llega, pero CONAF entrega información de causalidad y yo creo que de alguna manera, a pesar de que el gobierno había dicho que no era relevante, la CONAF sale con una información que comprueba que sí es relevante. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un esfuerzo de la CONAF que ha tenido un desempeño bastante ejemplar por entregar información que por alguna razón el gobierno no estaba entregando. Iván, ahora también me parece que en relación a la intencionalidad hay una especie de hipocresía cuando se determina de decretar el estado de excepción y el toque de queda y de repente pasa el tiempo, pasan unos días y arrojan las siguientes cifras, como por ejemplo que en Ñuble, Biobío y Araucanía, gracias al toque de queda, bajaron en un 56% la incurrencia de incendios. Entonces, el toque de queda, si uno lo piensa racionalmente, es para proteger a la población. Es para, ¿sabe qué más? Mejor controlemos esto en la noche y usted no puede salir porque así nosotros podemos funcionar mejor. Pero en realidad pareciera ser que el toque de queda está funcionando para controlar que no sigan incendiando más hectáreas, ¿no? Me parece que es como una hipocresía. No, acá hay una hipocresía completa, completa porque en la Araucanía, ¿cierto? Y o sea, en las comunas de la zona roja, que llamamos nosotros la macrozona sur, que son 60 comunas, en nuestro registro de atentados tenemos 1.280 atentados, que incluyen, Nicole, que incluyen ejecuciones de trabajadores mapuche, ejecuciones de testigos y carabineros, quema de postas, quema de escuelas, quema de iglesias, quema de recintos municipales, derribo de antenas, descarrilamiento de trenes. Entonces, esto es bien notable. O sea, con todo ese récord, ahora nosotros decimos, mira qué curioso que en las mismas comunas donde hemos tenido esos ataques, no haya ninguna participación de estos grupos terroristas que han hecho 1.280 atentados, de los cuales muchos son incendiarios. Entonces, eso no resiste ningún análisis y por lo tanto, lo que tú dices es parte del cinismo. O sea, vamos a ganar toque queda, vamos a sacar las Fuerzas Armadas, pero no hay terroristas quemando. Es No una sé, por los contradicción en sí pirómanos, misma. Exacto. por supuesto. Sácame una duda, Iván. ¿El estudio que ustedes realizaron y los que están realizando sirven como pruebas para fiscalía o para que sirvan, ustedes tienen que hacerse parte de las causas? ¿O ustedes lo pueden entregar y fiscalía puede considerarlo en la investigación? Nosotros vamos a checar la opinión pública como lo hemos hecho con todos los desastres, lo hemos hecho con los terremotos, lo hemos hecho con los incendios de Valparaíso. Nosotros tenemos reportes de todas las catástrofes naturales porque como oficina monitoreamos esos fenómenos. Ahora, como la macrozona sur es tan grave lo que está ocurriendo, el año 2022 nos metimos a hacer reportes sobre la violencia y el terrorismo. Sacamos dos reportes públicos, uno publicado en la radio Bio Bio, y otro publicado en el Mercurio. Y publicamos nuestra hipótesis del ataque terrorista también en nuestra columna de la tercera, en el Mercurio, por lo tanto, lo vamos a decir. Ahora, las autoridades verán qué hacen con eso. Hemos recibido, por supuesto, una ola de ataques, de insultos, como era esperable, en el ámbito de las redes sociales, lo cual no tiene mucha relevancia. Eh, y ¿sabes lo curioso, Nicole? Que cuando ya es evidente, pues nosotros lanzamos la hipótesis de la intencionalidad los primeros días de febrero en una columna, con todos los datos que ya teníamos. Entonces, después, cuando ya parece que sí son intencionales, se acusa, nos dicen que hay terroristas de derecha prendiendo el fuego, que son de una agrupación de agricultores. Entonces, las mismas personas que decían que no había intencionalidad ahora dicen que sí hay, pero que son terroristas de derecha, que no sé cuáles son, porque los que conocemos hoy día son estos 5 grupos armados que funcionan en la zona roja. ¿Tú crees, o sea, no tú crees, pero en relación a lo que pudiste detectar en las investigaciones que ustedes están haciendo, en los informes,
se podría atribuir a esa intencionalidad a los mismos grupos terroristas de la Araucanía de siempre. Estamos hablando de la CAM, las ORT, o acá aparecen otros grupos con otros intereses. Por ejemplo, ya te voy a contar, después que me respondas, de algunos casos que estuve investigando y reporteando con respecto a tratar de echar también algunos dueños de fondos, no de fondos tan grandes, grandes forestales, sino que dueños de fondos de 5.000 hectáreas que grupos criminales, de crimen organizado, los quieren echar simplemente para tomarse el terreno. Entonces, ¿viste alguna relación en la manera en que se hicieron los incendios? ¿Tienes algún otro tipo de información en que vincule a la CAM, por ejemplo, o a las otras ORT a estos incendios? Lo único que tenemos nosotros es la ubicación del incendio, la ubicación del atentado, las rutas usadas, la concentración de atentados o de incendios provocados por día, y lo que detectamos son esas anomalías. Ahora, ¿quién generó esos incendios y con qué objetivo? No sabemos. Sí sabemos que hay aproximadamente el 60% de la superficie afectada es forestal, pero el otro no. Por ejemplo, los incendios de Victoria, eh, que se reactivan el 17, que son muy agresivos y muy peligrosos, se dan sobre zonas de agricultura, sin forestales. En Vilcún pasa lo mismo. Entonces, no es esto un ataque que podríamos decir pensado para atacar solamente las forestales. Y de ese punto de vista, uno podría pensar de que hay más organismos, pero no tenemos ninguna evidencia para saber qué es lo que está haciendo. Lo que sí decimos es que son ataques intencionales y que son terroristas porque la magnitud que tienen busca generar terror en la población. Y como tenemos un track record de 1.300 atentados terroristas, bueno, obviamente esta es una zona que tiene ese problema hace años y es muy factible pensar, dada toda la información que tenemos, que se ha vuelto a repetir. No sabemos si con los mismos o con otra gente. Claro, mira, y esto para comentártelo, yo estuve reporteando en algunos casos de personas que se vieron afectadas, no grandes forestales, como te decía, sino que personas que tienen su campo, 5.000 metros, o tienen algunas, varias hectáreas, pero que tienen esos terrenos que los tienen hace muchísimo tiempo. En la zona de Victoria estuve conversando con algunos, en otras zonas también, y en 4 oportunidades se me repitió que en el caso de ellos sabían perfectamente quién había incendiado esa zona, que ahí en la zona todos se conocían, que no voy a decir los nombres, esto es un bandido, este funciona con este grupo que siempre está amenazando. En el caso de algunos, por ejemplo, de algunas pequeñas forestales o algunas pequeñas madereras, por ejemplo, dicen, me dijeron, pero Nicole, nosotros acá pagamos peaje para funcionar, porque si no vienen estos grupos, estos pequeños grupos terroristas, no pensemos siempre en esta Alacam o estos grandes, pequeños grupos organizados que ya tienen armas y que como no hay Estado de Derecho, nos cobran peaje para poder sacar la madera o poder avanzar. Nos suben, además, no solamente eso, nos dicen, bueno, ahora tú pagaste 500.000, ahora yo quiero 1,5 millones, ahora quiero 5. Y cuando tú te niegas, te queman tu terreno, tu fondo, tu maderera, lo que sea. Y varios en estos casos me dijeron, bueno, nosotros nos habíamos negado a seguir pagando. Me decían abiertamente, mire, yo para trabajar acá y bajar mi camioncito pagaba 1 millón de pesos porque si no, no podía pasar. Y me empecé a negar porque me subieron ese valor y resulta que ahora parece quemado mi fondo, mi hectárea, mi terreno, lo que sea, y sabemos perfectamente que fue él porque ahí en el lugar todos se conocen y saben que fue él porque hizo la amenaza. Esto te lo comento, Iván, porque estas son estas cosas que todavía me siguen sorprendiendo de nuestro Chile, que cómo es posible que se tenga esa información dando vuelta y no se logre armar un caso en fiscalía para poder acusar y después condenar a estas personas. Es algo que pregunto y pregunto, hablo incluso con ex fiscales y todavía yo no lo puedo comprender. Tú lo podrías atribuir, por eso quiero saber tu opinión, a que hay realmente una inoperancia de fiscalía, hay miedo en fiscalía, nos faltan leyes, porque yo la conclusión no la tengo. Nosotros tenemos una hipótesis. Pensamos que el Estado perdió control de varios territorios del país. ¿Ya? El Estado hoy día no tiene control sobre lo que ocurre en Alto Hospicio, ni en Iquique, ni en la parte norte de Arica, no tiene control hace muchos años ya de lo que ocurre en sectores completos de
de Aguirre Cerda, de Puente Alto, de San Bernardo. Entonces el Estado de Chile se ha ido replegando y eso se agiliza en el estallido muy fuertemente y luego en la pandemia. ¿Y eso qué permite en la práctica? Que esos territorios, comillas, liberados del control del Estado, sean tomados por distintas organizaciones, Nicole. Entonces, lo que tú señalas es absolutamente coherente con una razón donde no existe Estado de Derecho o no existe un Estado y por lo tanto se impone la ley del más fuerte. Estos delincuentes que cobran peaje para no quemar, a lo mejor no tienen una reivindicación similar a la CAM, pero Claro. tampoco la tiene el Tren de Aragua, que hoy día cobra arriendos por vivir en las tomas, o que trafica, comillas, migrantes, cobrando también un arriendo o un peaje por pasarlo. O con los narcos, que también cobran en las ciudades y en las zonas urbanas una suerte de impuesto a las personas. Entonces, lo que estamos teniendo en Chile es un territorio ocupado, grande, cada vez más grande, que incluye rutas estratégicas y que incluye regiones que son muy importantes para la economía, además de millones de personas. Claro, sí, la curiosidad quizá a propósito de la falta de Estado de Derecho y cómo ha retrocedido el Estado, es que somos un país pequeño y nuestro territorio no es muy grande. Por lo tanto, cuando ocurren estas cosas, se sabe quiénes son, se sabe cómo operan. Hay mucha información de esta irregularidad o de la manera en que funcionan estos grupos criminales. Eh, Se sabe, uno va, yo las veces que logro reportear, uno llega a estos lugares, incluso yo creo que tú tienes la misma experiencia en las poblaciones y en las tomas. Uno va Se y se sabe, por supuesto. te lo apuntan con el dedo, mire, ahí está Juanito, ya, Juanito Pérez está muy usado, pero bueno, ahí está ese caballero ahí, el que controla todo esto. Lo mismo me pasó con los incendios. No estoy hablando en toda la zona, sino que en algunos pequeños lugares que me decían, mire, yo sé perfectamente quién quemó mi casa, quién quemó mi madera. Lo sé, se lo dije incluso a un fiscal que vino para acá. Se sabe porque somos pocos, se sabe porque nuestro territorio es pequeño, no tenemos así grandes extensiones de selva y de cosas como estos grandes territorios. Entonces, eso es lo que da entre impotencia y una curiosidad muy grande de por qué entonces no existen las sanciones, no existe la trama y la culpabilidad que uno espera en este tipo de casos. Yo creo que hay una indolencia política que se arrastra hace varios gobiernos y que se agudiza después del estallido, que en el fondo todo lo que ocurra fuera de Santiago, perdón, fuera de 6 comunas de Santiago, es irrelevante. O sea, ¿cómo te puedes explicar tú que con esta tragedia que tenemos en el sur, que tiene amenazado a 60 comunas, tú tengas los diputados parlamentarios hablando del Estado social y subsidiario de derecho? Esa es una cuestión que no resiste ningún análisis. Pero lo mismo vimos en el estallido. Hay un tema de indolencia, hay un tema de falta de voluntad política y de coraje. Por ejemplo, con todas las poblaciones, efectivamente, los vecinos saben, me llega la policía y le dice, usted tiene que ir a denunciarlo públicamente. Y dice, no, yo no puedo hacer eso porque si usted me quedo de sapo, después me balean en la casa. Y la policía se retira. Entonces también hay una falta de voluntad política para perseguir estos grupos. Y en el caso también de la Araucanía y del norte, hay amenazas directamente. En la Araucanía se han quemado casas de fiscales, de jueces, amenazas a fiscales y jueces, se han ejecutado a carabineros y policía, y en el norte está pasando lo mismo. Entonces, si juntamos estos 3 factores, pero el más importante, Nicolás, a mi juicio, es la indolencia de la clase política respecto a los compatriotas que están en esta situación. Claro, la indolencia, yo te la entiendo perfecto, porque uno ve, esto es tremendamente grave. Si efectivamente la hipótesis que tú planteas y que ya veo que otros se han sumado es así, entonces esto es un escándalo nacional porque hay que saber quiénes están quemando el país. Estas son las urgencias. Pero cuando uno ve que están preocupados el cambio de gabinete, y uno dice, no puedo Claro, creerlo, ¿cómo cambian claro. el tema? Primero sepamos quiénes son estos grupos o estas personas que están quemando el sur de nuestro país. No, cambio de gabinete. Yo entiendo el punto. Es como que no quieren tomarle el peso, no les gusta el tema, a lo mejor hay cierta también, en el caso del gobierno de turno, cierta afinidad ideológica con algunos grupos que tienen la idea de que están funcionando ahí, entonces efectivamente cuesta mucho que se le dé la gravedad comunicacional, porque yo creo que las personas que están en el sur, y en eso yo creo que también tú has tenido Sí, eh, absolutamente.
la experiencia de compartir con esas personas se le da la gravedad que corresponde, ¿no? Yo no soy periodista, pero soy periodista wannabe. Me encanta el Lo sé. periodismo y, he tratado de, sí, entonces he hablado con mucha gente, porque además la familia de mi señora es del sur. Si bien no es de la zona roja, es más al sur, está en la Unión. Entonces, a mí este tema me toca personalmente y por lo tanto he hablado con mucha gente que me dice lo mismo que tú. Pero ¿sabes lo que me da más, incluso rabia, Nicole? Esta indolencia al punto de que por ejemplo, cuando ejecutan a los dos hijos de un lonco que trabajaba con las forestales, los van a matar al campo y no pasa nada. Lo que hemos visto en las balas locas con los niños, que mueren lactantes, que mueren niños por balas locas, y no pasa nada. Entonces después nos sorprendemos por la cosa revienta, ¿cierto? Y los políticos dicen, no, ¿qué pasó? Y empiezan a hacer teorías de que el modelo y el modelo neoliberal no Ah, se dan cuenta. O lo otro, y con esto termino, Nicole, que este punto me parece. Después reclaman estos mismos compadres indolentes que el país se ha vuelto populista y que quiere una mano dura, que quiere alguien que ponga orden, que no son ellos, porque ellos son súper republicanos, ¿cierto? En el sentido de que ellos están por la república, por las instituciones, pero Nicole, por una república que no se hace cargo de la función principal que es cuidar a sus habitantes, que es lo que hace el Estado de Francia, el Estado de Alemania, Estados Unidos, cuidar a su población. Estos políticos no lo están haciendo y por lo tanto es natural que la gente espere una mano dura para que se haga cargo de ese problema y cuando lo dice, los tratan de populistas. me voy a agarrar justo de ese concepto que tú estás hablando de cuidar a la población. Me estoy saliendo un poquito del tema de los incendios, pero es que es súper interesante, porque yo creo que hay, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo y en esta entrevista puedes estar en desacuerdo, ¿ah? Hay un muy mal concepto del cuidado de la población, porque entienden el cuidado de la población cuando lo toman desde el gobierno, a través del Estado, es restringir a la población. No restringirla solamente, estoy hablando desde el punto de vista de una libre movilización, sino que también desde el punto de vista económico, es decir, yo te cuido, entonces dame todo a mí para yo entregarte lo que yo pueda entregarte, un poco así, es un asistencialismo paternalista que no tiene nada que ver con una labor de cuidado del Estado con una visión moderna. No, no necesitamos a un papá, necesitamos a un Estado que haga la pega. Y no son tantas pegas. Uno es hacer funcionar el Estado de Derecho. Y eso no lo están haciendo. Estoy completamente de acuerdo, porque es mucho más fácil ser papá, o sea, poner reglas y ponerse a pontificar, ¿cierto?, sobre lo que debes y no debes hacer, incluso desde el punto de vista moral. O sea, en este Sí. gobierno es muy especial, estamos llenos de sacerdotes, de la moral y las buenas costumbres, partiendo por el ministro Jackson, que ya parece Buda, físicamente, claro, más delgado. Pero finalmente, Nicole, la función principal y que es insustituible del Estado es proteger a sus habitantes usando todos los medios que la ley le confiere. Y esa función hoy día está absolutamente abandonada, completamente abandonada. A la suerte de las personas que se tienen que armar, usar guardias municipales o pagar guardias privados. Entonces, por cierto que está fallando el Estado, es una falla estructural y con una moralina insoportable que no solo viene de la izquierda, sino también de grupos de derecha, que creen que todo esto se resuelve con una constitución que va a fijar las nuevas reglas sin hacerse cargo de los delincuentes, del crimen organizado, de los narcos, de los terroristas, de nada. Y Es bueno, insoportable como he situación la estado indolencia. reporteando también, y bastante más que yo, varias personas incluso de las que yo conversé están tremendamente cansados. Y algunos me comentaban y decían, mire, yo he peleado y he defendido mi terreno, mi hectárea, pero creo que esto para mí ya fue lo último y lo voy a abandonar, decían, me dijeron algunos. En otros casos, pero no mayoritariamente, en el caso de los incendios, estoy hablando, no estoy hablando de la violencia habitual del sur, sino que en el caso de los incendios, en otros casos decían, mire, no me queda nada más que armarme o contratar más guardias privados. Quiero saber si tú tuviste ese mismo feedback de que algunos ya piensan en simplemente abandonar, o más bien tú ves una intencionalidad de armarse y tomar su propia seguridad por sus propias manos. Las dos cosas, Nicole. En la Nalgüe y el Yeu y Quirico la gente se entregó. El terrorismo destruyó las economías turísticas del Golfo de Arauco y no se hizo nada. Hoy día tú ves pueblos fantasmas, Quirico es un caso dramático. En otros casos,
en las zonas urbanas la gente se encerró, llenó de rejas su casa, dejan al niño adentro todo el día viendo tele, y el único lugar seguro que tiene es el colegio. Pero cuando el colegio se volvió violento, incluso no los llevan al colegio. Entonces hay un encierro de las personas, sobre todo en la zona urbana. Y hay otros que han salido a defenderse en zonas rurales, efectivamente. Y en el norte también. Bueno, y hemos visto incluso estas, como se linchamientos de personas que en masa agarran a un delincuente y lo encierran, lo que por supuesto genera toda una polémica con el buenismo pastoral, digamos, que abunda en estos casos, pero que cuando se produce el problema no hacen nada. Y la migración para mí es un ejemplo de libro de eso, Nicole. O sea, Claro. la única vez que la migración fue tema en Santiago fue cuando los vecinos de Iquique, en un acto reprobable sin duda, quemaron los rucos de las personas en el borde costero. Pero nadie ha dicho nada, Nicole, cuando tú tienes una favela de 20.000 personas que nació de la nada, un campamento totalmente controlado por bandas criminales asociadas a la migración irregular. Nadie dice nada de esos vecinos, o de Quinta Normal, o de Independencia, o de Santiago Centro, nada. Entonces, claro, por cierto que tú como ciudadano, ¿qué haces? No puedes irte en muchos casos, la gente de menos recursos tiene que encerrarse. Los que pueden se van y los otros se defienden, pero ¿y dónde está el Estado para el Ok. cual pagamos impuestos, Nicole? Exactamente. Iván, voy a volver al tema puntual de los incendios de tu informe, porque como se enredó el debate, que el royalty, que las forestales, que el monocultivo, puros mitos por lo demás, ya me doy cuenta que lento, pero ya los alcaldes, por ejemplo, en el caso de Lumaco, Curanila, Ranquil y otros, están tomando el concepto de la culpabilidad y la intencionalidad en los incendios. Hoy día leía 3 entrevistas en las cuales los 3 alcaldes hablaban de la intencionalidad, algo que costó en un principio. Quiero saber si alguno te ha pedido más informes, si alguno o tú has estado en contacto con alguno en relación a poder entregarles más insumos para que ellos hagan parte de las querellas. He hablado con dos, pero me pidieron reserva, Nicole, y reserva así, bien, bien, Mm. sí, con dos, ¿ya? Y de hecho, dos municipios, uno el alcalde, otro fue un asesor del alcalde, que están siendo duramente golpeados y cuando vieron esta noticia que publicamos en el Mercurio, nos preguntaron un poco lo mismo que estamos hablando contigo, digamos. Nosotros les explicamos por qué pensábamos que esto era intencional, ¿ya? Y por qué pensábamos que eran ataques. Pero más que eso no. Y ahora, respecto a lo que tú señalaste en la introducción, es súper importante decir algo, Nicole, de las forestales, porque apareció el monocultivo como el origen del incendio. Sí. Eh, y yo tengo un caso que demuestra que eso no es así. Cuando tú comparas el Maule con la Araucanía, ambas regiones tienen 786.000 hectáreas de plantaciones forestales. Exactamente, una 786,3, 786,9. 786.000 hectáreas. Y en el Maule se quemaron 29.000 y en la Araucanía 112.000, ante el mismo stock de hectáreas forestales. Y en el Maule la intencionalidad es de 5 y en la Araucanía es de 43. O sea, cuesta entender por qué el gobierno, uno podría pensar para no alertar a la población, pero están todos aterrados ya. Entonces, ¿cuál es la...? Yo no logro entender por qué el gobierno no libera la información de la intencionalidad y no aclara, a lo mejor por el secreto policial lo puede hacer, pero no aclara cuáles son los sectores más complejos para poder desplegar más fuerza. Y yo no sé por qué no ha entregado esa información que todo el mundo ya conoce, porque además mucha gente tiene acceso al circo de CONAF, así que la está viendo. Entonces, bien insólito este intento por como restringir lo que ya todos sabemos, digamos. Claro, pero ahora cuando ya empieza a formarse este ánimo en la opinión pública de, ¿saben qué más? Queremos una explicación. Las cifras sobre intencionalidad que dan los alcaldes en la entrevista de hoy, en el caso de Lumac, 84%, en Curanilahue, 69%. Bueno, en fin, son muy altas las cifras, por lo tanto me da la impresión de que se empieza a producir, por lo menos en la zona, salgamos un poco de la región metropolitana, una presión por entender si es que hubo esta intencionalidad tan alta, entonces conozcamos quiénes son y vamos por la vía judicial. Nicole, esas cifras de intencionalidad por comuna están disponibles. Yo las tengo. Las tiene CONAF. Y son las que dicen los alcaldes. Son de CONAF, ¿ya? Que muestran intencionalidades de 80, 70, 75, 65% en algunas comunas. Están.
Entonces, el alcalde probablemente le llegó la información que la propia CONAF tiene. Claro. Y curiosamente, Nicole, cuando lo dice el alcalde, las autoridades de gobierno dicen que nos, mira, que son datos que todavía no están maduros, que no conviene, pero son los Son datos datos. oficiales de la CONAF. Además, Nicole, la CONAF, en el desglose, separa a los pirómanos de los ataques vandálicos, de las personas que quieren ver controlar incendios y lo que ellos llaman conflicto territorial, conflicto territorial y terrorismo. Y tú puedes ver además que ya está caratulado así. O sea, es cosa que alguien acceda a esa base de datos. Sácame una duda técnica. Yo no sé mucho de incendios. Yo creo que la gente en general tampoco sabe mucho. ¿Ah? Hemos ido aprendiendo con el No, tema no voy a a medida que aprender. han pasado los veranos con estos incendios. Pero, ¿cómo puedo saber, cómo pueden saber los peritos que una intencionalidad de como un pirómano, hablemos, prendió con un fósforo, prendió fuego a otra persona que prendió fuego, pero que pertenece a una organización terrorista? ¿Cómo se puede hacer esa distinción entre el pirómano, entre el descuidado que dejó una pequeña fogata o una cocina de camping prendida, a una persona que entra y prende fuego, pero con una intencionalidad más bien política o de amedrentamiento o porque simplemente quiere destruirlo todo? Yo le pregunté esto a una fuente y me dijo que había dos antecedentes. Primero, en general, los incendios de pirómanos son incendios, salvo en Valparaíso, son incendios realmente acotados, que ellos controlan y extinguen luego. Los incendios por conflicto territorial, vandalismo o terrorismo, que están en esas categorías así definidas, ¿ah? Involucran artefactos incendiarios mayores que ellos descubren cuando llegan. Quienes registran esto son los brigadistas de CONAF. Ahora, los brigadistas de las forestales tienen índices más altos porque trabajan con drones, tienen más sistemas de información que le permiten detectar a la gente que llega, prende y se va con camionetas, con logística, y por eso que sus datos de intencionalidad son más altos. Pero si ya la CONAF los tiene, es porque los brigadistas han encontrado elementos que permiten caratular ese incendio, tienen registrados cada incendio en la base de datos, como un incendio intencional asociado a un acto de vandalismo o de conflicto territorial. Mire, se me está yendo el tiempo, Iván. Te tengo que preguntar un poquito de la reconstrucción, pero antes no quiero dejar de lado algunas columnas de opinión que refutaron el informe que ustedes entregaron en febrero con respecto a ese vínculo entre los corredores de fuego con las zonas de atentados terroristas. Y decía que, por ejemplo, uno de los columnistas que escribió diciendo que era muy simple el estudio, decía que el estudio de ustedes solo considera una parte de ocurrencia, pero no considera, por ejemplo, la historia de los incendios y omite dentro del análisis aquellos que puedan tener otras causas de origen como quemas agrícolas, negligencia, uso de maquinaria, flujo de turistas, etcétera. Y por eso, en el caso de este columnista, que se identifica como experto forestal, pero yo acá no tengo el nombre. Es por ello, dice que es un análisis sesgado y que además también omite los factores que determinan la peligrosidad de los incendios, como las condiciones ambientales, meteorológicas, topográficas y de combustible. Entonces yo quiero saber tu opinión, porque este no fue el único, algunos otros también reclamaron en redes, como tú lo dijiste al principio de la entrevista, pero quiero saber tú cómo respondes ante esto. La única columna informada se publicó en CIPER de un señor Rodrigo Rorro, no sé cómo se llama, que también nos dijo unas cosas por internet, y donde él sostenía que nosotros habíamos considerado solamente la correlación entre ataques terroristas y focos de incendio. Le demostramos que eso no era así, que habíamos considerado también las masas de boscosas, para ver que no era el factor determinante, que habíamos considerado el clima. Lo que pasa es que el clima, Nicole, siempre esta mezcla de 30% de humedad, 30% de viento y 30% del calor, el factor 30-30-30, también estuvo presente en el Maule, pero en ningún caso de los conocidos hemos tenido estos volúmenes de incendio tan claramente identificados. Por otro lado, este señor omite toda la información de institucionalidad que hizo pública la CONAF, primero ex ante y luego la CONAF. Por lo tanto, vamos a responder en CIPER, ya CIPER nos dio el espacio a réplica. Estábamos chequeando la información del 2017 para que sea más contundente la respuesta. ¿Y quién nos puede explicar por qué en el 2017 los incendios fueron distribuyendo una pendiente así y ahora crecen un 86% tras días y luego siguen estables? Nosotros no tenemos ninguna explicación más que la hipótesis, que es una hipótesis de un ataque.
quizás te estoy poniendo en aprieto porque esta es una pregunta muy específica, pero eh, solo considerando el factor climático, se puede tener un cálculo de cuántos incendios se pudo haber tenido solo por factor climático, es decir, mire, con estas condiciones uno hubiera tenido un incendio menor que el 2017, un 20% de lo que sufrimos en febrero. No se puede sacar ese cálculo, ¿no? Muy, muy No, difícil. no, no, porque tú tienes, por ejemplo, nosotros revisamos todo todo el historial de calor y fuego y aire, y efectivamente, los días 1 y 2 de febrero, hubo una concentración de mucho calor digamos, y de viento, no tanto de baja humedad. O sea, estaban las condiciones climáticas, pero en 2017 estaban peores, y en Chillán eran peores que en Nacimiento y Florida. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se prendió Chillán con la misma fuerza? ¿Ya? Eso no responde este señor. Y por otro lado, tenemos incendios que se reactivan el 17 en Temuco, en Victoria, con condiciones climáticas desfavorables o desfavorables para que se prendan los incendios. Por lo tanto, es muy difícil que el único dato que ocupa este señor que escribe en CIPER es temperatura, humedad y viento. Con esas variables tú no explicas las anomalías que hemos detectado. Sencillamente no las puedes explicar. Le echaron la culpa a las forestales, ya más o menos tocamos ese tema, y nadie habló de el desorden urbano y rural que tenemos, que me parece que también es parte del problema y es un gran problema de ese tema que vamos a hablar ahora, pero me falta saludar a mi último auspiciador, Oxinoa. Usted quiere eliminar los malos olores, olvídese de estar prendiendo velitas, spray, hacer algún tipo de mezcla de algún líquido para que de ahí pueda emanar un buen olor. No, los malos olores se eliminan de raíz, y Oxinova es la solución natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olores, principalmente proviniendo de los sistemas de aguas residuales. Sobre todo estas casas que uno a veces arrienda, las segundas viviendas o en estas zonas rurales donde se empieza a acumular los malos olores, usted tiene que usar Oxinoa porque es muy simple, es un sobrecito que parece esto como pastilla efervescente, como jugo en polvo, lo echa en 1 litro de agua, no necesita ponerse un traje de seguridad, lo puede manipular cualquier persona de la casa y con ese líquido usted lo vierte sobre las alcantarillas, por dar un ejemplo, y así se elimina el problema de raíz. Esto tiene un principio tecnológico, son polvos que nacieron en laboratorio después de algunas investigaciones porque actúan a través de las enzimas. Es un producto fabricado en Estados Unidos, así es que es muy fácil de usar. Usted lo compra online, www.oxinova.cl, 100% recomendado. Iván, te preguntaba acerca de las poblaciones, de todas las que sufrieron con los incendios, y nadie apunta con el dedo. Apuntaron a las forestales, pero nadie apunta con el dedo a decir, ¿saben qué? Estos pueblos han crecido de una manera tremendamente inorgánica, desordenada, sin ningún control. Y quiero saber también tu opinión con respecto a cómo se han ido desarrollando los pueblos en Chile y también cómo afecta eso en ese desorden, el que sean mucho más vulnerables a los incendios. Ya, mira, acá el problema que tenemos efectivamente es que hay una población, primero, la población en Chile es esencialmente urbana, 90%. Pero en el Maule y el Biobío, ese porcentaje de población rural aumenta, hasta 20-25%. Y se encuentra disperso en muchas localidades pequeñas. Muchas de ellas son localidades que nacieron producto de la actividad forestal, o sea, cuyo sostén económico es la actividad forestal. El caso de Colico, el caso de Santa Juana, ¿cierto? Que fueron las localidades más afectadas. Entonces, lo que tenemos por una parte es que las localidades rurales se fueron metiendo en los bosques y los bosques fueron creciendo también hacia las ciudades. Por ejemplo, Nacimiento está rodeado de bosques. El caso de Arauco también. El caso de Coyipulli tiene una parte que también está. Entonces, tenemos localidades rurales que avanzan hacia los bosques con cero planificación, porque en Chile no hay planificación rural, solo se planifican las áreas urbanas. Entonces, todo lo rural queda básicamente en tierra de nadie.
y gran parte, si no todas las viviendas destruidas, que ya van más de 2.000, han sido destruidas justamente en estos pequeños asentamientos que están dispersos en medio de los bosques. ¿Ya? Eh, Recordemos que en 2017 el drama mayor se produjo en Santa Olga, que era un asentamiento que estaba rodeado de bosques también. ¿Ya? Y ahí el fuego lo atravesó completo. Afortunadamente la gente fue evacuada. Pero acá las 2.000 viviendas están dispersas en una enorme cantidad de lugares. Va a costar mucho, mucho reconstruirlos porque obviamente la gente va a querer volver a estar en sus lugares de origen. Por lo tanto, es muy importante que el Estado se mueva rápido para evitar lo que ha pasado en otros desastres. Hay excepciones también, Nicole. Por ejemplo, un caso dramático fue, no sé si escuchaste en Yico, la punta Lavapié. Sí. ¿Por qué fue dramático? Porque esa es una punta, la península, es una caleta de pescadores, donde el fuego, los bosques rodean entera la caleta por detrás, entonces el fuego empezó a avanzar y la gente tuvo que evacuar en bote, ¿ya? Y ahí se quemó la escuela y se quemaron alrededor de 30 casas, ¿ya? Y ahí la labor de extinción de los incendios, que ha sido extraordinaria, permitió salvar esa localidad de Yico, ¿ya? Pero tenemos efectivamente una enorme dispersión sin regulación alguna y que va a costar mucho poder ordenar ese desarrollo porque tú no puedes llegar a relocalizar las familias en áreas urbanas más protegidas. Pero otra cosa, Nicole, que quería hacer el punto, porque si nosotros comparamos la cantidad de hectáreas quemadas con las de Valparaíso y las cantidades de viviendas destruidas en este incendio con las de Valparaíso, lo que tenemos cierto es que en Valparaíso, una superficie 60, 70 veces menor, se quemaron más casas. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que hemos visto es que las ciudades están creciendo también hacia estos lugares, ¿ya? Con asentamientos informales, con campamentos, ¿ya? Y el caso más dramático acá es Curanilahue, que afortunadamente no se prendió, porque en Curanilahue los cortafuegos que han dejado las forestales para separar la ciudad de los bosques han sido ocupados por campamentos. Entonces tenemos los campamentos, además, que es una doble condición de fragilidad avanzando hacia los bosques. Eso indudablemente que es muy peligroso y eso también lo vemos en algunos sectores de Tomé, de Coronel, que fueron afectados. Y ya no es, eso ya no es rural, Nicolás. Ahí Y estamos ahora, hablando de zonas urbanas. Sí. Iván, te hago la pregunta. Siempre se le echa la culpa a la falta de recursos. No siempre es así. Yo sé que hay zonas rurales muy pobres, hay municipios, pero al final me parece que la pregunta es, ¿esto tiene que ver con desidia? ¿Tiene que ver con inoperancia de los municipios? ¿O tiene que ver efectivamente con la falta de recursos? ¿O tiene que ver que la gente que está en estos municipios, no ahora, sino que a lo largo del tiempo, eh, son personas que no saben hacer ese trabajo simplemente? Te lo pregunto en el sentido de cómo se ha ido expandiendo estos campamentos o estas viviendas en zonas rurales, porque es re fácil echarle siempre la falta de recursos. A mí me parece que acá es un poco más profundo que la falta de recursos, es Por simplemente supuesto no que hacer la sí. pega. Por supuesto que sí. Yo diferenciaría la negligencia, que es el caso de Valparaíso, por ejemplo, donde hay negligencia de este alcalde, del anterior y del anterior, para permitir que los campamentos crezcan a sus zonas de riego sin hacer nada. Y del Ministerio de Vivienda también, de varios gobiernos. Al caso de comunas como Santa Juana, como Nacimiento, como Lumaco, que son comunas muy pobres, con muy pocos recursos, donde efectivamente los municipios no tienen más que negligencia, no tienen la capacidad de planificar ni de ordenar ese crecimiento, no tienen la capacidad de hacerlo. Técnica, diría yo, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que tenemos acá es una bomba de tiempo, pues tenemos mucha población, 200.000 personas, distribuidas en estos bosques, que, si es que la hipótesis de los ataques es efectiva, están corriendo un riesgo en todos los veranos. Por eso, Nicole, lo que ocurrió acá con las anomalías que hemos presentado debe ser esclarecido por la autoridad cuanto antes. Debe explicar qué ocurrió, debe tener y hacer pública su hipótesis y debe tomar medidas, Nicole. Porque si no, esto va a volver a ocurrir. Efectivamente, o sea, si uno no trabaja en torno a las causas, después entonces cómo vamos a evitar que sigan ocurriendo. Me voy a quedar en la última pregunta, Iván, con respecto a este crecimiento y la reconstrucción. Tú mencionabas estos pueblos o estas zonas rurales que han crecido en torno a las forestales, y siempre se me viene a la cabeza, en Europa, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en Alemania uno ve a veces pueblitos que giran en torno a una gran industria, pueblitos alejados de Berlín, de Múnich, lo que sea, pero pueblitos que al final
viven de una industria, pero que se hacen autosuficientes. Y están ordenados. No es que haya una casa por acá, otra casa por allá, sino que hubo una especie de planificación, producto de que estos trabajadores, esta gran cantidad de trabajadores requería la industria, y al final uno ve un pueblo completo que vive en torno a una industria. ¿Por qué no se ha dado acá, siendo que las forestales son tan importantes, aprovechar? Porque al final de cuentas es una oportunidad, no es un problema. O sea, podría ser algo muy virtuoso que las forestales hayan producido una urbanización para que viva gente que trabaja en ellas, ¿no es cierto? Pero no se produjo así. ¿Por qué no se dio de esa manera, o no se ha dado de esa manera, como uno ve en pueblos europeos, incluso también en Estados Unidos, en algunas zonas industriales? Tiene que ver con un tema cultural e institucional. Nuestro país es urbano, es muy urbano, y toda la planificación territorial, Nicole, siempre está orientada a las ciudades. De hecho, se produce la locura en Puerto Varas, por ejemplo, que tú tienes el plan regulador que define todo con precisión adentro del límite urbano de la ciudad, y afuera está lleno de parcelas de agrado que nadie las controla. Entonces, el sector rural no existe en la planificación urbana y territorial, y eso es un problema. Y en segundo lugar, lo que tienes tú es que hay localidades que son muy pobres, o sea, donde las personas tienen viviendas muy precarias y donde el Estado no interviene en nada. Un ejemplo positivo de lo que tú señalaste fue el caso Santa Olga, que se reconstruyó con esos criterios. Pero ahí tenemos al menos 50, 40 localidades chicas donde habría que hacer lo mismo, y esperemos que se pueda hacer, como tú dices, como una oportunidad. ¿Cuánto crees tú, una proyección, tú no estás en eso, pero ¿cuánto crees tú que puede demorar la reconstrucción y devolver a las personas a sus viviendas adecuadamente? ¿Cuánto debiera ser una gestión bien hecha, digamos? Un año, un No más de año, eso. no más. No más de eso, porque son 2.000 viviendas. El Estado de Chile construye, o sea, el Estado de Chile financia mediante subsidios 60.000 viviendas por año. En la reconstrucción del 27F se reconstruyeron 100.000 viviendas y se repararon otras 100.000. El Estado de Chile, bien aceitado y con buenos incentivos, puede reconstruir esto en un año. Claro, yo recuerdo la reconstrucción después del terremoto del 27F, que el gobierno de Sebastián Piñera lo puso como uno de sus principales metas, y lo lograron. Sí, Cuando el Estado de Chile quiere funcionar y pone gente adecuada en la gestión, se logra. Todo el resto es un lagrimeo de decir que hay falta de por recursos, supuesto. o de que es muy difícil, una palabra que a mí no me gusta. No, Bueno, absolutamente. Piensa, quizá lo más difícil son las escuelas, porque el ministro Ávila está preocupado de la educación sexual integral y no de reconstruir las 3 escuelas que se quemaron. De hecho, sus cuñas públicas, lo he visto hablar de eso, y tiene que reconstruir 3 escuelas porque las clases parten en marzo. Los equipamientos, los servicios, afortunadamente se quemaron poco, son los más complejos, Nicole, por la burocracia del Estado para hacerlas, pero las casas debería ser algo rápido, en un año esté resuelto. Iván, te voy a dejar solo preguntarte, porque yo a veces lo veo en redes sociales. Muchas personas preguntan, bueno, Iván Poduje, que arquitecto, urbanista, académico, ¿en qué minuto se tornó hacia una persona política, en el sentido de que es con opinión, que escribe columnas de opinión y que está involucrado en la cotidianidad política del país? Tú no militas, ¿cierto? No, no milito en ningún partido. Originalmente era cercano a la Concertación, que en paz descanse, digamos, como dice. Digo, bueno, ahora había unos intentos medio patéticos por reflotarla, pero yo te diría que siempre tenía una opinión pública, pero después del estallido todo cambió. Cuando me di cuenta de lo que habían hecho, todo cambió. Así que eso, indudablemente, por supuesto que sí, porque yo recorrí 13 comunas de Santiago, vi lo que hicieron, vi el desastre que hicieron y vi el apoyo político que tuvieron. Entonces eso para algunos es ser radical. Ahora, a raíz de esto, Nicole, nos hemos metido en el tema del norte, frontera norte, estamos en la oficina todo el tiempo viendo, y por eso digo que el principal problema que tenemos hoy día en Chile es un Estado replicado, con territorios que han quedado en tierra de nadie, ocupados por grupos violentos delictuales. Y de eso nuestros políticos no están hablando, y es la primera prioridad de los ciudadanos. Por eso estamos levantando estos temas, pero a nivel técnico y no político, como militar. Por eso hacemos estas entrevistas también. Iván Poduje, arquitecto, urbanista, socio fundador de Atisba, magíster en desarrollo urbano. Bueno, tiene un gran currículum. Iván, te agradezco en esta primera entrevista del año 2023. Me imagino que nos vamos a estar encontrando durante el año para tenerte nuevamente en la entrevista de Nicole Rodríguez. Que tengas un muy buen día y también un muy buen inicio
de año laboral, como que el año empieza en marzo, no en enero, en marzo. Efectivamente. Gracias, Nicole, por estar en tu programa, que es un programa que suelo ver, con muy buenas entrevistas. Así que también un honor estar acá y te deseo mucha suerte. Que esté muy bien. Chao, chao.